Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a Línea Directa. Como siempre, les enviamos un saludo a todos ustedes que nos ven a nivel nacional a través de Movistar TV en el 553, en Claro TV en el canal 29 y en señal abierta en todo el norte de nuestro país. Tengan ustedes reiteradas muy buenas noches. Bien, analizaremos el ámbito político. El día de hoy se ha conocido ya este pedido de acusación constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Así lo va a solicitar la Comisión de Fiscalización, un informe que se presentará ante el Pleno mañana. Mañana a las 3 de la tarde se verá si prospera o no esta acusación constitucional contra el mandatario Castillo. También mañana se verá la censura que también está ahí en camino contra el ministro del Interior, Dimitri Seymachi. Eso es lo que se va a ver mañana en el Parlamento. El día de hoy también habló el presidente y le respondió ¿a quién? A Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre, quien anoche en un tuit le pedía al señor Castillo su renuncia a este grupo político. El día de hoy el mandatario ha dicho, bueno, todo indica que se va a ir, pero ha dicho que lo está evaluando. Tan difícil fue decir hoy, cuando se acercó a los periodistas y sorprendió a todos, que se iba, pero bueno, sus declaraciones fueron que lo está evaluando. Veremos qué responde ya de manera concreta el mandatario. Pero ante todo este barullo político, también se tiene otro aspecto que marcha de manera silenciosa y que por momentos le perdemos la vista, pero cuando nos dicen ya empezó una cuarta ola del COVID, se encienden las alarmas, ¿no? Nos comenzamos a preocupar. Y cuando dicen que ya hay 3 casos de la viruela del mono en nuestro país, bueno, más aún, ¿no? Porque nuestro sistema de salud no está preparado aparentemente para poder afrontar estas situaciones, o al menos en torno a las políticas de Estado, en torno al sector salud. Para hablar en torno a este tema vamos a conversar con Augusto Tarazona. Él ha sido viceministro de Salud Pública y él ya se encuentra con nosotros. También es infectólogo. Doctor Tarazona, muy buenas noches. Bienvenido a Línea Directa. Buenas noches, un gusto de saludarle y por su intermedio a todos sus oyentes. Siempre, doctor, nos da gusto que usted, con la manera en que tiene para explicar a estos aspectos, pues converse con nosotros. Doctor Tarazona, a ver, en una pregunta general para luego ir a lo particular, ¿preocupa al menos esta cuarta ola del COVID-19 tal como lo ha manifestado el Ministerio de Salud o simplemente va a ser un alza y un descenso rápido? ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, para quienes han recibido las 3 dosis que les corresponde cuando menos y para los menores de 60 años, probablemente esta cuarta ola sea bastante ligera, puede contagiarse, tener un leve resfrío, unas leves molestias y luego pasar. Sin embargo, para quienes tienen más edad y para quienes no han recibido la dosis completa de vacunas, sí puede ser un gran problema. En ese sentido, es muy importante diferenciar el impacto de esta cuarta ola en los grupos de edad y según quienes están vacunados o no, y también de alguna forma aquellos que tienen alguna comorbilidad y no están compensados o no están vacunados. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay diferencias en el impacto de la cuarta ola. Vuelvo a reiterar, persona joven, persona menor de 60 años, puede tener el virus, puede contagiarse, puede hacer la enfermedad pero de una manera muy, muy ligera, versus aquellos que sí pudieran tener graves problemas si es que no se han vacunado, tal como está demostrando los datos que actualmente se conocen. Correcto. Doctor Augusto Tarazona, a ver, los que están en controles ahí, converso con el doctor Augusto Tarazona, por favor, muchísimas gracias. Doctor Tarazona, ahora, las jornadas de vacunación, usted nos habla de que quien tiene mínimo 3 dosis puede estar relativamente protegido. Se habla ya que estamos avanzando en una cuarta dosis, pero ¿cómo evalúa usted el avance de estas vacunaciones? Parece que nos hemos estancado. Al menos es la percepción que tenemos, que nos hemos estancado y no avanzamos a la velocidad que se requiere.
Sí, población general de todas las personas elegibles para ser vacunados, la tercera dosis ha alcanzado un 60%, que todavía es un poco bajo, visto de que esta enfermedad requiere una cobertura muy alta en la población. La cuarta dosis está un poco más atrás y efectivamente por diversas razones está yendo un poco más lento que los primeros meses. En parte esto tiene que ver la propia población en el sentido de que haga conciencia de que tiene que vacunarse de todas formas, porque el Ministerio de Salud, a través de todos sus establecimientos de salud y de diversos puntos de vacunación, están ofreciendo las vacunas. Es diferente a nuestra situación anterior, en donde no teníamos vacunas, allí sí había que un poco racionar las vacunas, pero hoy en día se tiene suficiente cantidad como para que se vacunen todas las personas que deben vacunarse. En ese sentido, el llamado es a que la población cumpla con sus dosis necesarias en el tiempo que le corresponde para protegerse, porque si una persona se protege, es posible que tenga un contagio muy leve, con una carga viral muy leve, y por lo tanto no va a llevar la carga viral a su domicilio, en donde podría tener una persona vulnerable, ya sea Claro. por edad, ya sea por comorbilidad. De allí la importancia de vacunarse. Pero, vuelvo a reiterar, necesitamos que toda la población asuma muy conscientemente que necesitamos protegernos colectivamente y vacunándonos todos a los que les corresponde vacunarse. Ahora, ¿qué ocurre ahí con esta lentitud? Una de dos, es la indiferencia de la población, la desconfianza de la población ante los errores tal vez cometidos en un primer momento justamente por el gobierno, ¿no? Cuando se hablaba de una cuarta dosis, comienza a hablarse de que se inoculó más dosis a los médicos, o sea, ese mensaje ha podido incidir mucho en la decisión de la persona de vacunarse, o sea, ¿ha generado desconfianza, cree usted? Bueno, efectivamente la desconfianza es un factor importante en la razón por qué no se vacunan las personas. Esto, como usted señala, a raíz de diversas marchas y contramarchas en algunas indicaciones que sin tener mayor relevancia en la vacunación en sí, en la respuesta inmunológica de las personas en sí, pero bueno, generó algún tipo de desconfianza. Pero por otro lado también tenemos una campaña antivacuna que sigue siendo activa. Vemos por las redes sociales, vemos que a veces se movilizan grupos de personas llevando un mensaje totalmente erróneo, señalando que la vacuna hace daño, que la vacuna no protege, en fin. Pero se ha demostrado hasta el cansancio que las vacunas son sumamente efectivas, protegen, y eso es la razón por qué la mortalidad ahora es tan baja, ha bajado enormemente. Y también hay que considerar el otro factor, que es ya el factor individual, personal o familiar, que toma la decisión de postergar la vacunación para la siguiente semana, el otro mes, en fin, así se va postergando. Y todo eso se suma para que no estemos avanzando de una manera homogénea, de una manera más rápida como quisiéramos, porque hay que entender también que en cuanto exista un mayor número de vacunados, la protección es mayor, es mejor. Claro. La protección para todos. Por lo tanto, vacunarse colectivamente es un buen argumento contra la pandemia. Correcto. Ahora, la política de Estado, la política de gobierno en torno ya a esta pandemia, a esta cuarta ola, ¿cómo le evalúa, doctor Tarazona? ¿Existen lineamientos? ¿Existe una directriz a seguir, cree usted, por parte del Ministerio de Salud, me refiero, y no de las gerencias regionales en el país? ¿Qué cree usted? Bueno, el Ministerio de Salud ha generado una alerta epidemiológica señalando el inicio de una cuarta ola con numerosas recomendaciones para ser cumplidas por las diversas instancias.
Sin embargo, el tema comunicacional todavía sigue siendo un tanto débil porque la población debe llegar a un nivel de conocimiento, un nivel de información que permita asumir con conciencia la necesidad de vacunación y la necesidad de protegerse. Hay que entender que esta cuarta ola, si bien es cierto, esperamos y estimamos que no va a tener un gran impacto en la mortalidad, en hospitalizados en cama UCI, como lo tuvo la segunda y la primera ola, pero hay que también comprender de que los pocos que van a llegar a UCI, que van a llegar inclusive a desenlaces fatales, son aquellos que no se vacunan. Y todo ese tema tiene que ser informado adecuadamente, lo cual va a permitir de que se conozca mejor las razones de por qué tenemos que protegernos. Pero aquí hay otro punto. Muchas de las recomendaciones, si bien es cierto, tiene que ver con las personas que lo cumplan, pero también tiene que ver con otras áreas de autoridades que hagan cumplir las recomendaciones, porque siguen siendo prácticamente las mismas, sino que en este periodo de inicio de cuarta ola tiene que intensificarse el uso de mascarillas, el uso de distanciamiento físico, la ventilación de los ambientes. Adicionalmente, no dejar de lado el lavado de manos, que sigue siendo importante. Todo ello sigue siendo válido para estas nuevas variantes que se presentan, en este caso la variante Omicron en nuestro país, que es la que está generando la cuarta ola. Correcto, doctor. Ahora, nos ha surgido otro problema en salud pública, que es esta viruela del mono. ¿Es para preocuparnos o van a ser casos aislados? ¿Hay un cerco epidemiológico adecuado el que se está formando allí? Bueno, esta nueva epidemia que se está transmitiendo a nivel de todo el mundo, si bien es cierto que viene apareciendo casos prácticamente en más de 100 países, es importante tener en cuenta que el contagio se da a través de una cercanía entre un paciente, una persona enferma que tiene el virus, cercano a una persona sana. Es diferente al contagio que se tiene para el COVID-19, en el cual por el mecanismo de aerosoles, por el medio ambiente, el aire, se puede contagiar rápidamente. Aquí no. En el caso de la viruela del mono, el contagio es de personas cercanas, del entorno muy cercano. Es por eso que es importante que aquellos que tienen alguna sospecha de la viruela del mono, que pueden haber adquirido de alguna forma por haber estado en contacto muy cercano con otra persona que ha estado enferma, si tiene alguna sospecha, además de ir al establecimiento de salud, también hay que aplicar algunas recomendaciones, como no tocar las lesiones, las heridas, usar las mascarillas, porque también por las microgotas que estornuda el paciente puede contagiar, y el lavado frecuente de manos. En ese sentido, esta presencia de esta nueva enfermedad en realidad no debe causarnos una alarma, como es el COVID-19, en donde sí el tema es severo, pero nos alerta a la necesidad de permanecer con medidas de seguridad ambiental, con medidas de protección para el contagio, como es el uso de mascarillas, como es el distanciamiento, como es el lavado frecuente de manos, y bueno, en el caso de esta enfermedad no se transmite por aerosoles, como es el COVID, pero sí se transmite por microgotas. Por lo tanto, una persona enferma que estornuda cercanamente a otra sí puede contagiar. Correcto. En todo caso, las recomendaciones son casi las mismas de lo que hemos tenido acostumbrados ya en estos 2 años de pandemia, con mantener las medidas de bioseguridad, doctor. Así de simple. Sí, así podemos estar sanos. Efectivamente, las medidas de bioseguridad deben permanecer de acá para adelante, porque las enfermedades siempre van a estar presentes. En cualquier momento aparece diversos tipos de enfermedad. La propia influenza, que es el resfrío común, que en personas vulnerables también le puede causar daño,
un daño mayor, se transmite por vía aérea. En fin, hay muchas enfermedades que existen mecanismos fáciles de transmisión, por lo que todos debemos ya asumir como una conducta el distanciamiento, la ventilación de ambientes, el lavado de manos frecuente y el uso de mascarillas mientras dura el periodo de la pandemia del COVID-19. Perfecto, doctor. Le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y habernos dado esta descripción, este panorama en torno a esta cuarta ola, que mientras estemos vacunados, mientras sigamos vacunándonos, podemos estar relativamente seguros. Y esto de la viruela del mono también se puede evitar manteniendo todas las medidas de bioseguridad. Doctor Augusto Tarazona, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Y bueno, pues a veces el escenario de salud se ve trastocado, doctor Augusto Tarazona, se ve muy trastocado, casi olvidado por toda la coyuntura política que existe. Entonces, nosotros siempre queremos traer en agenda estos temas también que le interesen a la población. Doctor Augusto, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Augusto Tarazona, ex viceministro de Salud, estuvo con nosotros conversando en torno a este tema.